Buenas noches, soy Mariano García, presidente de la Casa de Soria, en vuestra casa también. A partir de hoy, para los que no lo conocían, pues sabéis que aquí tienen su casa. Les voy a hablar un poquito de que no conozcan la Casa de Soria, muy breve. Esta se fundó en 1971. Desde entonces está ocupando los mismos locales, por 1.550 sorianos, socios sorianos. Después se han ido aumentando los sorianos y también han entrado simpatizantes de Sevilla, de los pueblos, de los alrededores. En la actualidad somos unas 500 familias. Aquí se dan casi todo tipo de actividades, como tiene que ser en una casa cultural regional. Somos unos pequeños mensajeros de Castilla y León, sobre todo de Soria, que es la que lleva el nombre desde entonces, y desarrollamos pues todo tipo de eventos. Damos aquí conferencias, damos presentación como eso de libros, hacemos también pregones de Semana Santa, exaltación de la Navidad, viajes orientados sobre Castilla y León para potenciar a Castilla, para hacer un poco de mensajeros de Castilla y León y de Soria. Y a su vez también pues en las regiones de Andalucía que nos han acogido a todos también, ¿no? Por eso hay tantos sorianos aquí y castellanos leoneses como socios andaluces. Y por mi parte nada más, decirle que aquí tienen su casa y todo lo que se ofrezca estamos a vuestra disposición. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecerle a Emilio Tejero que me haya dado la oportunidad de presentar al conferenciante de hoy, que vamos a presentar sus obras, y también aprovecho para agradecerle a Mariano García la deferencia de la Casa de Soria de acogernos una vez más, porque tenemos ya unos años, pues recordamos que aquí tenía actividades el Centro Carlos VII en época de Enrique Roldán, después grupos de jóvenes nos reuníamos aquí, y después a muchos de los presentes, sobre todo los que hemos estado en campamentos, pues tanto Soria, que tuvimos unos años en Navaleno, ¿te acuerdas que coincidimos? Como ya posteriormente, pues los más jóvenes, en el Hoyo del Espino en Ávila, pues siempre han tenido relación con Castilla y León. Así que muchas gracias, Mariano, por esta acogida. El presentar a un amigo correligionario y compañero como compañero corre el riesgo de perderse uno. Le preguntaba esta tarde cuándo había hecho la mili, y se ha quedado un poco sorprendido. Me dice, ¿para qué viene esa pregunta? Porque me acuerdo que fue la primera referencia que yo tuve de Javier Barraicoa, que debió ser hace casi más de 30 años. Más de 30 años, porque unas amigas, recordarás, Argeric, que colaborábamos en temas de formación de jóvenes, me hablaban mucho de un joven de Barcelona que estaba haciendo la mili, por eso me acuerdo. Pero bueno, voy a tratar de ser breve y me voy a concretar. Javier, que es un hombre... encontré una frase de Benedicto XVI que me vais a permitir que la lea, porque encaja perfectamente en su persona y en el libro. Dice el Papa emérito Benedicto XVI: creo que Dios tiene un gran sentido del humor. A veces nos da un poco con el codo y nos dice: no te tomes demasiado en serio. El humor es de hecho un ingrediente esencial en la alegría de la creación. Podemos, ya tenemos la palabra maldita, podemos ver como en muchas situaciones de nuestra vida Dios nos invita a tomarnos las cosas con un poco más de ligereza, viendo la cara divertida que pueden tener, nos invita a bajarnos del pedestal
y no dejar de lado el sentido del humor. Las dos últimas obras de Javier Barraycoa, que son dos novelas satíricas, son novelas humorísticas. La última, Todos con coleta, y la anterior, El último catalán, es decir, los temas de actualidad, porque si estos temas no los tomamos en serio es que nos desesperamos. La única forma de afrontarlos es con sentido del humor. Pero esto nos podría llevar a pensar que Javier Barraycoa pues es un gacetillero de los habituales, simpaticón, que lo es. Me acuerdo como en Navaleno, un día en un fuego de campamento se juntaron unos Boy Scouts y después de la que montó él con Salva Ferrando, nos terminaron preguntando si eran profesionales. Porque eran con una guitarra y con una botella de pacharán no había que los parara. Pues no, detrás de ese hombre con humor, con sentido del humor, que es capaz de reflejar la triste realidad actual de España en estas dos novelas, hay un universitario de peso. Fue en el año 93 cuando leyó su tesis doctoral. Su director de tesis doctoral fue José María Alsina, de la Escuela Tomista de Barcelona, que es una escuela importante de filosofía que hay en la ciudad de Barcelona, y él es uno de los integrantes de esa gran escuela, de Francisco Canal, de Orlandi, de grandes figuras, ya más jóvenes, pues Udaldo Forment, Alsina. Tiene un montón de libros publicados, y además de temas, me vais a perdonar que lea alguno, pues uno que fue un avanzado, porque en el año 98 escribió un libro sobre la ruptura demográfica, cuando nadie entreveía lo que iba a ocurrir y que ya está ocurriendo, la preocupación que hay con el problema de la demografía. Otro es El trabajador inútil, reinventando el proletariado. Tradicionalismo y espiritualidad de Antonio Gaudí. Sobre el poder en la modernidad y la posmodernidad, el tiempo muerto, los fundamentos sociológicos de la corrupción política, los mitos actuales al descubierto. A partir de ese momento es un hombre de oportunidad en el sentido bueno de la palabra, es decir, cuando hay una necesidad no se regodea en escribir bien, en escribir los temas que le gustan, sino que cuando hay un problema lo afronta. En ese momento, con mayor virulencia, surgió el problema del triste separatismo catalán y publicó dos obras que son definitivas y recomendables. La de Historias ocultas del nacionalismo catalán, que me parece que ha vendido más de 15.000 ejemplares. Para un autor sin medios de comunicación detrás ni todo eso, pues es un gran logro. Y Cataluña hispana. Después entra en contacto con la editorial Stella Maris, y ya desemboca, después de un libro sobre la doble abdicación, también muy de actualidad en aquellos momentos, desemboca en estas dos novelas. Aparte es profesor universitario, sobre todo se ha dedicado a temas de sociología, y perdonar que sea tan conciso, pero como hemos venido a escucharlo a él, Javier, tienes la palabra. Bueno, pues después de esta presentación ya casi cabe hacer esto, parece empezar con un chiste, ¿no?, de que hace un catalán en la casa de Soria presentado por un gallego en Sevilla, ¿no? Ya ha sacado el siguiente tema de la novela, ¿no? Sí, hay un riesgo cuando se lee el currículum mío, esto comentamos con broma, que empecé con obras muy sociológicas, muy serias, luego por necesidad ya temas más políticos, luego con novelas satíricas, ahora con un cómic, y entonces ya mis amigos me dicen, bueno, vas a acabar haciendo de mimo en las Ramblas ya como actividad política, ya dentro de tu degradación intelectual, y por lo tanto voy a aprovechar antes de degradarme ya definitivamente, un poco hacer bueno, una exposición. Era muy difícil plantear de qué íbamos a hablar con Emilio, entonces, porque acaba de salir pues, la última novela satírica, que luego pues, hago una referencia de por qué se escriben estas novelas. También acabamos de sacar un cómic como un gran proyecto pedagógico dentro de lo que es Cataluña.
pero el marco más o menos era pues explicar un poco la razón de ser, sobre todo de las obras que he dedicado pues al tema del nacionalismo catalán, ya que es un tema clave, es un tema nuclear, es un tema que va a durar muchísimo tiempo y sobre todo es un tema yo creo que se tiene que desdramatizar en cierta medida, pero como medicina o terapia, digamos, de higiene mental, porque una de las grandes trampas, como luego veremos, del nacionalismo, es someternos a una vorágine del drama constante que al final te impide pensar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es cierto que esta obra, Historias ocultadas del nacionalismo catalán, rompió, digamos, todo un silencio brutal que había en Cataluña, cultural, sobre el tema del nacionalismo, ¿no? Porque toda la cultura catalana está absolutamente subvencionada y escribir fuera de ese ámbito de estar a favor del nacionalismo, pues es condenarte al ostracismo. Hasta tal punto que yo era profesor en la Universidad de Barcelona durante 18 años, tenía un tipo de contrato anual que me iban renovando, yo era feliz, todo el mundo era feliz, escribí el libro y me despidieron. Entonces dejé de ser feliz por un momento. Bueno, adquirí otra libertad, que es la libertad de espíritu, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de que, ojo, que estamos en temas muy importantes, de presión política muy fuerte, pero yo decidí desmitificar el nacionalismo, ¿no? Y todos sabéis un poquito la historia del Toro de Osborne. En Cataluña se puso de moda hace muchísimos años. Hace unos años, en los taxis, que son amarillos y negros, pues detrás ponían un toro, y de forma espontánea se ponía un toro de Osborne, y quedaba muy bonito resaltando sobre el amarillo del taxi. Y esto fue interpretado por algunos separatistas como una especie de ataque contra la nación catalana, usaban un símbolo españolista y tal, y se inventaron, o copiaron mejor dicho, el burro catalán como símbolo de lo que era el nacionalismo, como si una cosa fuera españolista y el burro el nacionalismo, lo cual hay que ser burro, ¿no? Coger un burro como... Bueno. Entonces, claro, aquí está pasando algo raro, como es fácil crear la creación de mitos, y hoy hablaremos un poco de algunos mitos y por qué, y algunas lógicas para entender el nacionalismo catalán. El toro de Osborne, aparte de ser diseñado por un comunista de la época, fue promocionado y se conoce en toda España gracias a Miquel Montfort, que era un catalán que digamos, dirigía una de las mejores empresas de publicidad. Por tanto, se puede decir que el toro de Osborne es fruto de un catalán y un comunista, o sea, que como símbolo españolista ya queda un poco alejado, Y el burro catalán es una historia muy divertida, porque es una especie autóctona que estaba a punto de extinguirse y alguno, campesino, un payés preocupado, intentó salvar la especie y empezó a comprar burros, pero todas eran hembras, iba encontrando hembras por las masías y no encontraba ningún semental, ningún macho. Y ya desesperado, que iba a desaparecer el burro, por fin descubrió que quedaba un burro catalán y curiosamente estaba en el cuartel de caballería de Hospitalet del ejército español, que se lo cedió, y gracias al ejército español se salvó el burro catalán, cosa que los nacionalistas callan, evidentemente. Y luego el símbolo del burro, el dibujito del burro, resulta que lo habían plagiado de otro, y ese otro denunció a los que habían hecho el burro. Entonces el juez miró los dos burros y dijo, bueno, el burro del primero originario resulta que tiene testículos y el burro catalán no, entonces resulta que el burro catalán no tiene testículos, lo cual ya la simbología era ya decir, bueno, empezamos así el libro con la desmitificación y el cachondeo, porque claro, todo es una tomadura de pelo. Algo muy parecido lo que le ocurrió a Tarradellas con el famoso Corazón de Macià. Macià fue el primer presidente de la Generalitat, que fue, digamos, una concesión que le hace la República a Macià cuando se proclama la República para que no se independice Cataluña. Y Macià era masón. Cuando lo entierran, le hacen un entierro masónico y en ese entierro masónico, pues como los egipcios, pues algunos órganos se ponían en vasijas y uno de los corazones se deja en una vasija en el esto. Y llega la guerra civil, avanzan los nacionales, va a caer Cataluña, va a caer Barcelona y entonces Tarradellas
envía a un funcionario a buscar el corazón de Macià para que no sea profanado por las fuerzas nacionales. Entonces el funcionario llega al cabo de un rato con un corazón, una vasija, y Tarradellas se lo lleva al exilio. Y está por 40 años, hay todas una serie de historias, pero era el símbolo. El nacionalismo se mueve por lo mítico, por el imaginario, por el símbolo. Decíamos, tenemos el corazón, la esencia de Cataluña, que es el corazón de Macià. Cuando acaba el franquismo y empieza la democracia, llega Tarradellas y decide devolver el corazón a la tumba de Macià. Entonces hay un acto, abren la tumba y se encuentran que hay una vasija con otro corazón. Entonces claro, Tarradellas dijo, "Plups, el funcionario me engañó". Claro, el funcionario decía, esa misión de los nacionales, debió ir al primer hospital, cogió un corazón, se lo entregó y salió quitando, ¿no? Con lo cual, durante 40 años, Tarradellas pensaba que tenía la esencia de Cataluña y en el fondo no tenía nada, ¿no? Y esto es el nacionalismo. El nacionalismo, en el fondo, no es nada, hasta tal punto que yo creo que es más un problema no histórico, no es un problema ni siquiera político, sino casi psicológico. De hecho, si consigo acabar una serie de trilogías, una de las novelas, habrá una tercera novela, pero sobre el nacionalismo va a haber tendría que haber otra novela que se titularía algo así como Psicopatología del nacionalismo, porque te das cuenta que en el fondo hay unos resortes que no llegamos a entender bien si no penetramos en la psicología, incluso en el alma de las personas. Quizás, y ha hecho mención Antonio, a la Escuela Tomista de Barcelona, uno de mis maestros, Francisco Canals, es el que quizás mejor ha definido, para mi entender, lo que es el nacionalismo. Y solamente se puede entender desde una perspectiva moral, Y lo define así: el nacionalismo es el amor patrio, El amor patrio es una virtud, ya se dice en la suma teológica, la virtud de piedad es para con los padres y para con la patria, es una virtud propia del alma. Pues el nacionalismo es, respecto al amor patrio, lo que el egoísmo desordenado en lo afectivo con respecto al amor y recto amor verdadero. Todos tenemos que tener un amor recto y verdadero que empieza por la experiencia del amor a uno mismo. Por eso en el Evangelio se dice: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Tú tienes que tener una experiencia de lo que es el bien en ti mismo. Pues esto es el amor a la patria. El amor a la patria es una experiencia de un bien de lo propio. Cuando eso se desordena, y se desordena personalmente, le llamamos egoísmo. El egoísmo es un amor desordenado hacia mí mismo. Pues el nacionalismo es un amor desordenado hacia la patria. Hasta tal punto que puede llegar a, cuando esto se confunde, a situaciones auténticamente dramáticas. Hubo un famoso nacionalista, Xirinacs, acabó suicidándose. Él venía, como muchos nacionalistas, y a lo mejor hago una referencia al final, venía de familia franquista, había sido escolapio, renegó de su pasado político, de su familia, renegó de su religión y se dedicó a la nueva religión, que era el nacionalismo. Hubo un momento que Pujol dominaba tanto el nacionalismo que estos personajes le molestaban, y incluso estuvo varios años acampado en la plaza de San Jaime, donde está la Generalitat, y todo el mundo se reía de él cuando pasaba por ahí. Xirinacs es un personaje trágico y se suicida al final de su vida. Y cuando se suicida deja una carta, y esta carta es tremenda cuando uno la lee, porque te das cuenta que realmente algo ha pasado en la psique de esta persona. Dice: yo toda mi vida he sido he vivido oprimido en una nación, se refiere a Cataluña, por 3 estados: el Estado español, el Estado francés y el Estado italiano. Todo esto porque en Córcega, en l'Alguer, una pequeña población, se habla un chapurreado catalán que no entiende nadie, y entonces eso para él ya era una opresión al catalán, que el Estado italiano había estado oprimiendo a los catalanes. Bueno, dice: he estado oprimido, viviendo en una nación oprimida. Dice: ahora voy a acabar con mi vida, y por fin seré libre acabando con mi vida. Y acabando con mi vida conseguiré que mi patria sea más libre. Y digo,
usted está mal la cabeza, porque cuando ya tú te confundes tu personalidad con la de tu hipotética patria o nación y se confunden lo mismo, pues algo está fallando, algo está fallando. Por eso los mecanismos del nacionalismo son mecanismos psicológicamente muy, si me permitís la expresión, muy perversos, muy difíciles muchas veces de capturar, y si hacemos una lectura meramente política y cuántos votos, etcétera, no entenderemos nada. Para que se vea un ejemplo, Joan Coromines es uno de los mejores etimólogos, ya fallecido, que ha habido nunca, en temas de lengua catalana y lengua castellana. Coromines es famosísimo y tiene obras voluminosas, llevas todo en casa, explicando los orígenes de todas las palabras, habidas y por haber, en castellano y en catalán. Y curiosamente, cuando no aparece nunca la palabra España y no aparece nunca la palabra Cataluña en sus diccionarios de lengua etimológica. Dices, jolines, ¿cómo es posible que el mejor etimólogo, además catalanista, no me diga de dónde viene la palabra Cataluña? A mí me entró la duda ya hace años y empecé a investigarlo, y entonces ahora me sirve como argumento muy divertido contra los nacionalistas, porque cuando la independencia de Cataluña, entonces digo, bueno, ¿de dónde viene la palabra Cataluña? No tengo ni idea. La gente no tiene ni idea de dónde viene la palabra Cataluña. Peor aún, en el año 88, en 1988, Pujol quiso celebrar el milenario de Cataluña, con la excusa de que el conde Borrell II, digamos, no había rendido homenaje de pleitesía al rey Hugo Capeto. Pero claro, entonces esto ya es lo absurdo de los absurdos. En el año 988 todavía faltaban casi más de 2 siglos para que apareciera la palabra Cataluña, todavía no ha existido. Entonces, ¿cómo quieres celebrar el milenario de Cataluña si todavía no existe la palabra Cataluña? Y todo esto los historiadores mínimamente libres mentalmente se quejaban, pero todos los acallaron. Pues Coromines no cuenta lo que es evidente. La palabra Cataluña tiene varias interpretaciones, muchas muy románticas, muchas que no cuadran etimológicamente con las reglas de la etimología, y al final solo nos queda una teoría verdaderamente plausible, que es la siguiente. Cataluña tiene su fase de reconquista, por cierto tenemos un santuario que le llamamos la Covadonga catalana, que es donde empieza la reconquista por los Pirineos, y que en el siglo XX, todavía a principios, pues los carlistas celebraban aplecs ahí, en la Covadonga catalana, como un cántico a la tradición. Pues en esta Covadonga catalana, en esta reconquista, se llega hasta el Llobregat y ahí se para la primera reconquista y se crea pues toda una serie de defensas de castillos. Tradicionalmente a los habitantes de castillos se les llama castellanos, los castellanos, y a partir de ahí, por influencias occitanas y lenguas provenzales, empieza a derivar la palabra de castellanos, catlar, caslar, hasta llegar a catalán, es como en inglés, castle, castillo, pues cuando ya pierde la S, es cat, en cambio en castellano no, queda castillo, queda castillos, etc. Concluyendo, la palabra Cataluña significa, deriva de habitantes de castillos, que es exactamente lo mismo que Castilla. Cataluña y Castilla, digamos, tienen la misma derivación, bueno, diferente derivación, pero el mismo origen, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia simplemente es que son dos formas de hispanidad, dos formas de desarrollo de las Españas, de esas Españas, ese concepto tan profundo y tan potente de las Españas, que siempre ha defendido el tradicionalismo, donde pues tienen diferentes desarrollos. Por lo tanto, querer oponer Castilla y Cataluña es absurdo etimológicamente y es absurdo por otras historias que ahora me alargaría muchísimo. Entre otras cosas, hay parentescos entre el Cid y condes de Barcelona, entre los condes de Barcelona y los reyes de Castilla, bueno, hay toda una serie de alianzas medievales que sería larguísimo explicar, donde ya se entrevé claramente como poco a poco se están creando todas las políticas matrimoniales para unir Castilla con Aragón a través precisamente de los condes de Barcelona. Pero volvamos al problema psicológico. El problema psicológico es muy potente. Y el primer nacionalista, esto hay que decirlo, los catalanistas al principio, en el siglo XIX, era como hablar de
yo qué sé, pues los valencianistas, lo que hacéis aquí, ¿no? Pues defender lo vuestro, el regionalismo, era lo mismo, ¿eh? Era gente que no quería participar en política, eran casi todos católicos, de derechas, diríamos, conservadores. Esto era el catalanismo, era gente que amaba su tierra y buscaba pues las raíces lingüísticas, buscaba recuperar el folclore, etc. Pero llega el cambio de siglo con la pérdida de Cuba y Filipinas, y de repente hay un cambio muy importante, aparece un personaje que es Prat de la Riba, que podemos decir que es el primer nacionalista. Y ojo, era conservador, era de derechas, etc. Y Prat de la Riba dice una cosa tremenda, ahí es cuando yo entendí realmente lo que era el nacionalismo catalán, porque en su obra La nacionalidad catalana, que es como una especie de Biblia del catalanismo, dice explícitamente algo terrorífico, algo terrible. Dice, es propio de los catalanes, ha sido propio de los catalanes sentirnos siempre españoles y catalanes a la vez. Lo reconoce, es propio de los catalanes sentirse españoles. Dice, pero si queremos pasar del catalanismo al nacionalismo, tenemos que empezar a romper con esta naturaleza de sentirse españoles y catalanes. Tenemos que arrancar, dice casi literalmente, arrancar de nosotros todo lo que sentimos como españoles. Dice, y esta fase, para sentirnos españoles tenemos que arrancar lo que hay de nosotros de españoles. Dice, esta fase solo la puede hacer el odio, dice así literalmente, no el amor. Esto es terrible, está diciendo, está reconociendo el padre del nacionalismo catalán, que era propio de los catalanes sentirse españoles, no había ninguna ruptura en su psique, en su alma. Ahora bien, con esa labor de ir rompiendo, de ir odiando, de conseguir odiar, es como aparecerá y emergerá el nacionalismo. Porque no es lo mismo que tú odies, no hay que odiar al enemigo, esto es evidente, pero bueno, al menos tiene cierta lógica. Si alguien me ataca o considero que es mi enemigo, pues hay un rechazo. Pero otra cosa es negar y rechazar lo que es propio de tu naturaleza, porque entonces estás matando lo español y lo catalán a la vez. Y por eso el nacionalismo, podemos decir, es lo que mata lo catalán propiamente. A partir de ahí podríamos ver cómo el nacionalismo crea toda una mitología, necesita crear una mitología. Y entonces es muy triste ver cómo, por eso la labor que hemos hecho, de crear un cómic, etc., es muy triste ver cómo la gente no tiene idea de nada. Es tremendo. Por ejemplo, la bandera catalana. La bandera catalana, hay un historiador romántico del siglo XIX, que es el que se inventa o coge una tradición, que las 4 barras es porque Wilfred el Pilós o Wilfredo el Belloso, en una batalla que nadie sabe que existió, quedó herido, entonces al rey francés le pide el rey francés un signo para su pueblo, y con su sangre, pues hace una hace las 4 barras en un escudo amarillo, que en esa época nadie llevaba un escudo amarillo porque es bastante hortera.